Ya está con nosotros el doctor Juan Jacobo Schmitter Soto, quien es profesor investigador del Colegio de la Frontera Sur, perdón. Le damos la bienvenida, doctor. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días, Aníbal, Anaí. Un saludo también a su auditorio. Buenos días allá, buenas tardes acá en Chetumal. Pues gracias por la invitación para hablar de este tema que a primera lectura pareciera no tener nada que ver con lo que estábamos escuchando hace unos minutos. Sin embargo, uno de los ejemplos más dramáticos de especies invasoras recientes son los famosos hipopótamos del río Magdalena, Colombia. Estos hipopótamos tienen su origen en un zoológico particular que mantenía un connotado y notorio narcotraficante colombiano, ¿verdad? Escobar. Entonces es un problema que está ligado con muchos otros, ¿verdad? Pero bueno, las especies invasoras no son sino otra faceta, otra cara del problema que es el cambio global, es cambio climático, es una catástrofe climática, de hecho, pero es un cambio global en muchas dimensiones. Las especies invasoras son animales o en su caso plantas, hongos, microorganismos que se establecen con una población reproductiva, es decir, se establecen sólidamente en un ecosistema diferente de aquel donde se originaron, de aquel donde evolucionaron por miles o millones de años. Y constituyen ahora un problema grave, son una de las principales causas de pérdida de la biodiversidad nativa e incluso en muchos casos, como el de los hipopótamos de Escobar, una amenaza también para el bienestar humano, tanto directamente por las interacciones que pueden ser violentas con el ser humano, como por la alteración del ecosistema, lo cual acaba alterando también la calidad de vida de la gente de manera directa e indirecta. Las especies invasoras normalmente llegan a invadir con ayuda humana, es decir, son especies exóticas introducidas muchas veces, a veces de buena voluntad, con programas gubernamentales mal planeados. Por ejemplo, el caso de la tilapia, las mojarras de origen africano o de Medio Oriente, que ahora vemos en los supermercados, igual que el pez basa y otros, pero sobre todo en el caso de México, la tilapia, pues se encuentra en muchos cuerpos de agua naturales como producto de un programa gubernamental de los años 80, ¿verdad? De tiempos de Miguel de la Madrid, los inicios del neoliberalismo mexicano, donde se empezó a poner tilapia en cuanto charco hubiera cualquier cuerpo de agua, ¿no? Eh, a veces lo liberaban directo al ambiente y a veces lo ponían en instalaciones que se denominaban malamente semi-intensivas, por ejemplo, jaulas flotantes que acababan deteriorándose por huracanes o por cocodrilos o por falta de mantenimiento y acababan escapándose las tilapias al medio y dañando a la ictiofauna, a los peces nativos y a la calidad de agua de esos embalses, ¿no? Otro camino de entrada de las especies invasoras es el agua de lastre de los barcos. Ustedes saben que los barcos, los medios de transporte importantísimo hoy en día en el mundo globalizado para mover mercancías, petróleo, etcétera, de un país a otro. En el momento que un barco de carga descarga, modifica o equilibra su flotación mediante agua de lastre, es decir, meten agua en la sentina y la tiran en otro puerto después. En esa agua que se ve tan transparente, pues pueden venir larvas de cantidad de organismos, por ejemplo, bivalvos, es decir, almejas, ostiones, y una almeja, un ostión de ese tipo, la Dreissenia, ha causado grandes problemas, sobre todo en Estados Unidos, pero también en México, al llegar aquí, instalarse y empezar a proliferar y tapar ductos de agua o de otros fluidos, causan problemas económicos, además de ambientales, ¿no? Otro problema, otro origen de las especies invasoras es la libertad de comercio excesiva. Por ejemplo, en el rubro del acuarismo, el pez diablo, el que conocemos como limpiapeceras o plecos, normalmente pues, se comercializa para eso, para mantener limpias las peceras. Está allí pegado al vidrio o está en el fondo a manera de aspiradora limpiándola. Pero ese animal que compran de a 2 3 centímetros crece hasta 20 30 y entonces la gente lo libera en el primer curso de agua que ven y allí se establece y también causa problemas ambientales muy graves. Cuando una especie exótica logra brincar
las primeras trancas, digamos, los límites de temperatura o de salinidad del agua a la que quiere llegar. Entonces suele establecerse con demasiado éxito. ¿Por qué? Pues porque no enfrenta en este nuevo lugar al que llega, esta tierra prometida, no encuentra los competidores, los depredadores, los parásitos con los cuales coevolucionó en su lugar de origen. Entonces, pues se puede convertir en una plaga, no tiene limitantes naturales, ¿no? El cambio climático es un agravante de este fenómeno mundial de las especies invasoras. Si las franjas de temperatura, de clima se van moviendo latitudinalmente, si se expande la zona tropical del Ecuador hacia el norte, pues se va a expandir el ámbito que es susceptible de invasión para las especies que se evolucionaron en ese tipo de ambientes. Por ejemplo, el pez diablo, por ejemplo, el pez león, en el caso del mar, en el arrecife, ¿no? En México el problema de las especies invasoras es menor que en sitios como Florida, Estados Unidos, pero aún así es muy grave, ¿no? Por ejemplo, para seguir con el pez diablo, en la zona de pantanos de Centla, en el sur del Golfo de México, en la costa de Tabasco, si ustedes tiran una atarraya, si lanzan un arte de pesca, 90% de su captura por número de individuos o por kilos o el indicador que gusten, 90% va a ser ahora pez diablo cuando antes había cantidad de mojarras nativas, robalos y otras especies nativas, que además de constituir un valor de biodiversidad, constituían un ingreso para la gente del sitio, para los pescadores locales, ¿no? Entonces es un grave daño ecosistémico, ecológico, pero también pesquero, también social en la última instancia, ¿no? Hay muchos casos también en vegetación, pastos que han sido introducidos intencionalmente como forraje para el ganado, como el pasto bufel, se escapan, por así decirlo, se escapan del potrero y empiezan a desplazar a la vegetación nativa. Este pasto bufel es un problema en el norte del país. Lo mismo el carrizo gigante, género arundo, que se va por los cursos de agua, aunque sean en el norte del país, aunque sean muy temporales y pasen años secos. Con un año que corre el agua por allá, el carrizo se establece y desplaza a las especies nativas del desierto, muchas de ellas endémicas, muchas de ellas también de valor cultural tradicional, la candelilla, por ejemplo, ¿no? Pues es un problema muy difícil de solucionar. Tratar de erradicar una especie invasora, pues lo podemos intentar en situaciones más o menos controlables, como en una isla, por ejemplo. Hay casos de éxito en islas. Por acá en el Caribe mexicano, en el Banco Chinchorro, sus tres islotes que lo constituyen, había problema con gatos invasores, porque estaba el problema de las ratas y alguien tuvo la brillante idea de meter gatos para que se comieran a las ratas, otra especie invasora. Pues en vez de comer ratas, empezó a comerse los huevos de las aves marinas que había allí y también empezó a atacar una lagartija endémica de Chinchorro. Pero bueno, se habla de es un ecosistema insular, es pequeño, entonces tuvo éxito una campaña de erradicación, que sería la única solución posible, ¿no? Erradicar la especie invasora. Pero solo es viable en esas circunstancias, una isla, ¿no? Acabar con el pasto bufel ya por todas las praderas del norte o acabar con el pez diablo en el ecosistema del Usumacinta, pues es punto menos que imposible. El mensaje entonces es tener una política pública lógica que controle ciertos comercios, que controle el movimiento de maderas, de insumos, de forraje, de especies de acuario, de ornato, etcétera, y entonces tener una cultura de prevención más que de corrección, ¿verdad? Doctor, entiendo entonces que pues esta situación se da pues primero que nada por el desconocimiento, pero también por la imprudencia, ¿no? De Mm. que pues uno no, pues digamos que pues desconoce del tema y es fácil, no sé, comprar alguna especie invasora que nosotros no la conocemos como especie invasora por estar desinformados y ingresarla a un ecosistema al que daña, pero pues nos hablaba como de todos estos daños, como de todo esto que pues que ocasionan, pero entonces ya nos hablaba un poquito, nos adelantaba aquí de que entonces las medidas irían un poquito más encaminadas a las políticas públicas, pero entonces digamos, ¿cuáles serían esas medidas que se podrían tomar para el control y pues tal vez erradicar, que era algo que también nos decía, pues es un poquito más difícil, pues a estas especies invasoras? Pues so pena de pecar de autoritario, yo recomendaría prohibir incluso el comercio de las especies más riesgosas,
como el pez diablo, el plecos, por ejemplo, ¿no? La tilapia, por ejemplo, no habría que prohibirla, es un ingreso importante para mucha gente. Hay pesquerías de tilapia, empresas, eso es importante, pero tendría que controlarse, ¿no? Una presa, pues es un ambiente más o menos controlado y sería más productivo todavía tener a la tilapia en situaciones de cultivo intensivo, es decir, en estanquería perfectamente aislada de los medios naturales. Sería más productiva y mucho menos riesgosa. Todo eso puede ser decisión individual del productor, pero más bien debe venir dirigido con una política pública integral que considere esto y que considere también el aspecto de la detección temprana. La educación ambiental no solamente sea la conciencia de no liberar tu mascota al medio natural, sino que venga desde la capacidad como pescador, como gente que está en contacto con la selva o con medios naturales, de reconocer y dar aviso cuando se observa una especie que no debería estar allí, una especie invasora. Eso también sería parte de un programa de formación para alerta temprana y en su caso de control, porque dije hace unos momentos que pareciera que no hay esperanza una vez que ya se estableció una especie invasora en un ecosistema grande como el arrecife coralino del Caribe mexicano o el río Usumacinta. Y sin embargo, aunque la erradicación no sea una opción, sí es importante buscar controlarla. Y dicho sea de paso, pero muy importante, una manera virtuosa de controlarla sería tratar de convertir la plaga en recurso. Con el pez diablo, en la parte que menciona de pantanos de Centla, alrededor de Laguna de Términos, etcétera, se están haciendo ya pruebas para hacer ensilados, para hacer procesamiento del organismo y que tenga algún beneficio para la población local, ¿no? El pez león incluso ya se puede encontrar en el menú de algunos restaurantes de Xcalac en el Caribe mexicano, incluso en Cozumel se encuentra en algunos restaurantes ya. Es venenosa por sus espinas, un pinchazo es muy doloroso, no peligroso, pero sí duele mucho. Pero la carne no es tóxica y entonces pues es viable esa manera de controlarlo. Se revertiría o se compensaría de alguna manera el daño ambiental y social al utilizar la plaga, convertirla en recurso. Ujú. Doctor Schmitter, preguntarle sobre esto último que nos está mencionando porque me llamó la atención esto que menciona sobre una política integral y preguntarle en este caso del control de plagas o de tener una alerta temprana, ¿qué instituciones están a cargo de esto o no hay instituciones o cuál es el panorama institucional de una aplicación de política pública para este tipo de aspectos? Porque hay por lo menos 3 estrategias que nos acaba de mencionar: una educación temprana para la población y para los productores, una alerta temprana también para este tipo de aspectos y pues cuando ya aquello se sale de control, entonces sí un control de la plaga. Preguntarle entonces, ¿qué instituciones están encargadas de esto o cuál es el panorama institucional para hacerse cargo de este tipo de plagas? Es una necesidad es coordinarse, porque sí hay instituciones encargadas de esto. Cuando se trata de posibles o potenciales plagas agrícolas, entra Senacica, por ejemplo, que controla la entrada, por ejemplo, de carne de cerdo con posibles parásitos o de posibles plagas como la palomilla del nopal, el género Cactoblastis, que si llegara a los cultivos, digamos, de milpa alta, pues haría tremendo daño. Es decir, ese cuidado lo ha tenido Senacica, por ejemplo, y Zagarpa y sus secretarías antecesoras, ¿no? Cuando son temas más de daño a la biodiversidad, pues ha intervenido Semarnat, Conavio que sigue funcionando, es mentira que haya desaparecido, Conavio que sigue haciendo su trabajo, desarrolló una muy detallada y viable estrategia nacional sobre especies invasoras, en cuya elaboración justamente se invitó a las contrapartes de los sectores productivos, también el sector empresarial que tiene sus iniciativas en estos temas, el sector social, por supuesto, el sector pesquero, el sector agropecuario. Es decir, es una tarea de coordinar. Y entonces esta estrategia que fue un esfuerzo, pues yo creo que fecundo, de hace muy pocos años, pues es algo que debe continuar y seguramente va a continuar teniendo como presidenta a una mujer científica y que está consciente de estos temas, ¿verdad?
Así es, doctor, y pues preguntarle también en ese sentido si haría un llamado a que a esta suma de esfuerzos también se integre el sector económico, porque a veces, o Ujú. sea, digamos que priva el interés, pues los intereses privados sobre los públicos, y entonces pues también ahí los sectores privados económicos a veces pues digamos que ponen por encima sus propios intereses sin importar pues también el daño que puedan causar, porque también contribuyen en gran medida. Sí, por supuesto. Es decir, es un tema que pareciera muy biológico, muy ecológico y sin embargo permea totalmente a la discusión política y hasta filosófica. Es decir, la idea de libertad que nos venden los neoliberales es mi libertad de tener un pez diablo en casa y de soltarlo donde yo quiera. Pues eso atropella la libertad, el derecho humano, diríamos más propiamente, de la colectividad y el derecho también de los ecosistemas mismos. Los ríos también ya son sujetos de derecho. Continuó, esa libertad individual atropella los derechos de los demás usuarios, de los demás ciudadanos del pueblo en general. Entonces, esas libertades mal entendidas que a menudo se dan a algunos sectores económicos, pues tendrían que estar acotadas, por supuesto. Y eso, pues lo podemos atacar con conciencia individual, por supuesto, pero es mucho más efectivo y correcto atacarlo desde arriba, con una política pública, con leyes que impongan una visión colectiva y un beneficio general para el ecosistema, para la biodiversidad y para el bienestar humano, el bienestar del pueblo, a fin de cuentas. Y en este tipo de aspectos estamos hablando ahora mucho más de especies de fauna propiamente, pero quería preguntarle también si hay conocimientos, si se tienen estudios respecto a la flora, porque también eso implica cambios en el ecosistema, ¿no? Nos mencionaba hace un momento estas prácticas que se han tenido históricamente por parte de la humanidad de introducir especies en un hábitat que no corresponde. Pero también eso, preguntarle, ¿se ha hecho con flora? O sea, ¿se ha modificado un ecosistema a partir de la introducción de especies de distintas plantas? Sí, sí, mencionaba los ejemplos del pasto o zacate bufel en el norte del país, pero no nada más. También en Chiapas me parece que ha sido un problema. Igual el estrella de África, una variedad de pasto muy bueno para las vacas, muy terrible para los ecosistemas naturales. También han sido un problema. En los desiertos de la península de Baja California hay una planta introducida que conocen como vidrillo, que también se ha extendido y pues, ha desplazado hasta a cactus y plantas suculentas crasuláceas locales. O sea, sí, también las plantas son un problema, efectivamente, son susceptibles de invadir. También los hongos, también microorganismos. Y lo que es escalofriante es pensar que en este mundo globalizado, una invasión biológica que antes le tomaba lo que le tomaría a las carabelas de Cristóbal Colón, ahorita que estamos en tiempo del mal llamado Día de la Raza, lo que les tomaría meses llevarlo de un continente a otro, ahorita se puede hacer en 24 horas. Entonces la posible resistencia o respuesta de los ecosistemas pues se ve comprometida seriamente contra plantas o contra animales, pues. Ok. Y también, ¿de qué manera estas especies invasoras pueden alterar no solo el uso del suelo, sino también las fuentes de agua potable, los sistemas de saneamiento, doctor? Bueno, para seguir con el pez diablo. El pez diablo no es carnívoro, entonces no se come a los peces locales, pero altera el ambiente. Esa es la manera de que lo impacta. Al estar buscando su alimento en el fondo, son sedimentívoros, comen el sedimento, lo ponen en suspensión y entonces todo lo que esté abajo, materia orgánica, en su caso contaminantes, se suspende en la columna de agua, la contamina, le cambia la transparencia, le cambia la calidad de agua, la llena de fosfatos o nitratos o lo que haya estado guardado en el sedimento, lo vuelve a hacer disponible en la columna de agua y pues eso, otra vuelta, daña a la comunidad local, la biodiversidad local y también daña a los usuarios del agua, pues los usuarios humanos del agua. En el caso del pez diablo hay todavía otro pilón de daño adicional, que es su costumbre de hacer madrigueras en los márgenes de los embalses. Son unos galerías, unos tubos como de un brazo de largo, unos 15 centímetros de diámetro, que acaban causando erosión de los márgenes del cuerpo de agua. Entonces, hasta físicamente acaban alterando el embalse, el acceso al agua, las instalaciones ribereñas,
causan daño en muchos niveles. Y pues justamente para ahondar un poquito más en esto, hay una corriente de la historia que es la historia medioambiental, en donde se han revisado las políticas públicas en torno al ambiente, y uno de los grandes o prominentes exponentes de este tipo de aspectos pues fue justamente Miguel Ángel de Quevedo, que introdujo en algún momento las especies de árboles en la Ciudad de México, en concreto el eucalipto fue uno de ellos. Y después, bueno, en ese momento se creía que era una buena política para reforestar o para hacer política para partes o parques, ¿no? En la Ciudad de México, y después se empezó a ver mal esta política porque tenía también consecuencias al haber introducido este tipo de árboles. Preguntarle respecto a esto. Con el conocimiento que hoy se tiene, se puede hacer política pública con respecto a eso. Y la pregunta es, ¿qué tanto hay avance en el conocimiento de las modificaciones de los ecosistemas que se han hecho en el país? ¿Hay conocimiento al respecto de las distintas políticas públicas? ¿Se tiene mapeado este tipo de aspectos en el país? Es una manera, a partir de tu ejemplo, una manera en que ha evolucionado la actitud del gobierno frente, por ejemplo, la reforestación. Es el cuidado cada vez mayor en reforestar, en restaurar ecosistemas con especies nativas, ¿no? El eucalipto es australiano y además, para nuestra mala suerte, y bueno, quizá no lo podía saber con claridad don Miguel Ángel de Quevedo, pues es una especie alelopática, es decir, químicamente excluye a otras especies, a menudo nativas, ¿no? Entonces es una mala idea reforestar con eucalipto. No, debe reforestarse, y se intenta hacer más recientemente con especies nativas, incluso el pino. Hay muchas especies de pino. Entonces, si se va a hacer reforestación en el sur de la Ciudad de México, en la serranía de la Cusco, de la Sierra de Chichinautzin, por ejemplo, pues habría que buscar especies del género Pinus que sean de allí. No importa las de otro lado, ¿no? Eh, Creo que en eso ha habido avance, y nuevamente ha sido útil la aportación de la CONAVIO. Una de las primeras tareas de la CONAVIO fue crear estas listas o inventarios de la biodiversidad del país, tener claro qué especies locales tenemos, qué especies nativas tenemos, y además con una localización geográfica fina. No basta que sean mexicanas, deben ser de esa cuenca, deben ser de ese ecosistema, pues se debe tener cuidado, no es reforestar por reforestar. Esa es una gran diferencia, por ejemplo, entre el programa Sembrando Vida, que dicho sea de paso, no es un programa de restauración ambiental, pero sí tiene el cuidado de que las especies maderables o frutales que se usan sean nativas de la región, a diferencia de aquel programa Pro Árbol de tiempos de Calderón, que no tenía ese cuidado. Y entonces en algunos sitios causó más daño que bien. Interesante, pues una vez más recalcar, ¿no? Que pues este tipo de problemas se dan por el desconocimiento, y que, como usted dice, pues hace falta también pues una cultura en torno al tema, ¿no? Concientizar a la población y a todos los sectores, y que sea algo pues que una política integral que llegue a todos los sectores de la población. Ya para ir cerrando con el tema, una reflexión final que quiera hacer. Pues, quizá redundar con este mensaje de que, si bien hacen falta unas políticas públicas, un acuerdo plasmado en leyes que nos guíe en nuestro interactuar con la naturaleza y con la producción, también hay espacio, por supuesto, para la conciencia individual, para decisiones individuales y para una responsabilidad individual en estos temas de la alerta temprana, del cuidado de no liberar las especies invasoras, etcétera, ¿no? Es una dinámica, una dialéctica, diríamos, de lo colectivo, pero desde luego también de lo individual. Y lo individual incluye la acción política en su caso, de denunciar malas prácticas de algunas empresas, por ejemplo, ¿no? Denunciar en su caso lo que se llama greenwashing, ese intento de pasar por muy ambientalistas de algunas empresas, y que quizás esté basado en una ciencia incompleta, o esté ausente la información científica de sus planes ecológicos, entre comillas, ¿no? Uno tiene que estar pendiente de esas cosas, ser un ciudadano, ser una integrante de la comunidad responsable, ¿no?
Pues muy interesante este tipo de estudios y este conocimiento que nos trae también para nuestra audiencia, ahora que dice lo del tema del greenwashing. En Brasil es uno de los países en donde tienen mucho este tipo de prácticas, no solamente en Brasil, pero digamos es un ejemplo de lo que sucede con este tipo de cuestiones, en donde a veces el conocimiento, la ciencia está ahí fragmentado y se piensa que cierto tipo de políticas podría favorecer al medio ambiente o a un ecosistema. Le damos las gracias, doctor Smither, y esperamos seguir contando con sus reflexiones y sus colaboraciones. Gracias a ustedes.